Y les voy a invitar que me acompañen el libro de Oseas, en nuestra segunda lectura que teníamos en el capítulo 14. Vamos a leer el versículo número 4. Oseas 14:4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y nuestro tema para esta tarde trata acerca de la gracia salvadora de Dios, la maravillosa gracia de nuestro Dios. Y la Biblia, la palabra del Señor, en innumerables pasajes nos hace llamados. La Biblia nos hace llamados urgentes para que estemos a cuentas con Dios, para que podamos pensar y recapacitar acerca de nuestra vida, de nuestra relación con Dios. Son pasajes que implican un razonamiento inmediato, a pesar de que no lo hacemos. Pero el llamado de Dios es a que si hoy oyereis mi voz, el llamado de Dios, no endurezcáis vuestro corazón, a venir y a estar a cuentas con Dios. Y en este pasaje precisamente vemos esto una vez más, un llamado de Dios cuando en el versículo 1 dice, vuelve, hablándole a Israel, a Jehová tu Dios. Un llamado de Dios a este pueblo, un llamado de Dios a Israel. Pero también este es un llamado de Dios para hoy en día, a cada uno de los que hoy están oyendo, para que puedan pensar y razonar con respecto a tres cosas que se nos presentan aquí. En primer lugar, que en este llamado vemos la responsabilidad que el hombre tiene. Responsabilidad en relación a su realidad delante de Dios. Y la razón es bastante simple, lo dice el versículo número 1. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Hemos violado las leyes santas y justas de Dios, leyes llenas de amor, que a veces el desconocimiento de lo que la Biblia dice nos lleva a tener una opinión completamente errada acerca de la voluntad de Dios y la ven como una carga, como algo pesado, como algo que no tiene mayor sentido, pero todo aquello es producto de nuestra ignorancia con respecto a las cosas de Dios. Y precisamente aquella ignorancia es una demostración de lo que hay en nuestro corazón, que es precisamente lo que ha causado todo esto. Entonces, cuando hablamos de la responsabilidad del hombre, estamos diciendo que no podemos culpar a otra persona, o alguna situación, o algún contexto en el cual nos hayamos desarrollado, sino el problema está arraigado en el ser del hombre, lo que él es en su interior, en su alma, en su corazón. Allí está el problema. Entonces este llamado nos presenta precisamente acerca de este punto, la responsabilidad que el hombre tiene porque ha fallado en contra de Dios. Hemos obrado día tras día en contra de Él, no de manera activa tal vez. No sales a marchar en contra de Dios. Inclusive tal vez no tienes pensamientos en contra de Él, pero cada cosa que tú haces, cada pensamiento, cada acción, cada palabra no está hecha para obedecer a Dios, no es dicha, no es pensada, cada acto no es realizado para agradar a Dios, sino simplemente es una demostración de dónde están nuestras prioridades, por supuesto lejos de Dios. Así que en este llamado vemos la responsabilidad que el hombre tiene en su relación para con Dios. Pero también, en segundo lugar, vemos el gran amor de Dios. El gran amor de nuestro Señor, que a pesar de la realidad del hombre, a pesar de que sus caminos se alejan de los caminos de Dios, son llamados por Dios para que piensen, razonen, consideren la realidad en la que ellos se encuentran, la realidad espiritual de cada uno de ellos. Porque cuando hablamos de la realidad del hombre, usualmente todo esto es pensado en términos de éxito. Y cuando hablamos de éxito nos referimos a tener una vida tranquila, tener un buen trabajo, ser exitosos en las cosas que hacemos,
tener un buen desarrollo académico, tener tal vez un buen poder adquisitivo. Entonces todo se piensa en este tipo de cosas, éxitos laborales, académicos, familiares, sociales. Pero aquello nos impide pensar en los aspectos esenciales de la vida, y ese es el llamado de Dios. No a pensar en nuestra realidad desde el punto de vista de lo que pensamos nosotros del éxito, sino más bien desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista de quien nos hizo, de nuestro Creador. Así que tenemos, por un lado, la responsabilidad del hombre, y en este llamado vemos el amor de Dios. Y ahora estas cosas se unen para, en tercer lugar, en este llamado, ver a qué Dios nos llama. Y precisamente es un llamado al arrepentimiento. Arrepentimiento es una palabra que usualmente no se menciona hoy en día. Porque para entender este concepto, cuando Dios creó al hombre, lo creó sin pecado. Lo creó en un estado de perfección. Cuando Él terminó la obra creadora, Él dijo que todo lo que había hecho era bueno, en gran manera. Así que el ser del hombre, todo lo que Él es, sus pensamientos, sus caminos, su voluntad, lo que Él hace y aún lo que Él siente por medio de sus emociones, todo aquello honraba al Señor. Todo aquello era hecho en obediencia a Dios. Pero la caída en el huerto del Edén trastocó todo aquello y afectó por completo al ser del hombre. De tal manera que ahora su mente, sus pensamientos, su voluntad, sus sentimientos, sus emociones fueron afectados. De tal manera que ya no había un deseo de vivir en obediencia a Él, en dependencia de Él, sino más bien surgió en el hombre, en el ser humano por naturaleza, un deseo de vivir sin Dios. Un deseo de vivir siendo su propio Dios. Esto quiere decir trazar nuestras propias reglas, trazar nuestros propios objetivos, prioridades, pero sin considerar al Creador. Y por eso es común, no solamente en este tiempo, ha sido una tónica que ha venido con recurrencia en la historia de la humanidad. De hecho, desde los tiempos de Adán y Eva, nuestros primeros padres, este deseo de apartar a Dios para simplemente poner nuestra verdad como la verdad que es la que es relevante. Todo aquello simplemente es la consecuencia de la caída. Pero cuando hablamos de arrepentimiento y que Dios nos llame a este arrepentimiento, está haciendo referencia entonces a ese cambio de mente, a ese cambio de voluntad, a ese cambio de emociones ahora en relación a aquellas cosas que nos apartan de Dios, en relación a aquellas cosas que nos alejan de Dios, en relación a aquellas cosas que hacemos en contra de Dios, que la Biblia lo llama pecado, transgresión a sus leyes, transgresión a sus normas, todo aquello que no es de acuerdo a la voluntad del Señor, lo que incluye cada acto, cada pensamiento, aún cada emoción. Así que el arrepentimiento, este llamado al arrepentimiento, es un llamado a un cambio de entendimiento acerca de lo que Dios es respecto a Él. Y aquí en el versículo 2 se nos describe acerca del arrepentimiento y principalmente vienen algunas cosas. Por ejemplo, nos habla de la manera en cómo debemos venir a Dios. Lo dice con claridad el versículo 2. Mira, leemos: llevad entonces a este llamado que Dios hace palabras de súplicas, palabras humildes, palabras sinceras, reconociendo la majestad, la santidad, pero a la vez el gran amor de Dios. Pero venimos con palabras que nazcan de lo más profundo de nuestro ser, al reconocer, al tener este cambio de mente en relación a aquellas cosas que tal vez disfrutábamos por tantos años. Entonces, traed palabras de súplica, pero en segundo lugar implica también un claro reconocimiento de que solo Dios puede hacer la obra de cambiar nuestro corazón, de cambiar nuestra vida. No es algo que nosotros podamos hacer. Y por eso la oración, esta respuesta al llamado de Dios, este arrepentimiento incluye un deseo, un anhelo
de que Dios entonces sea quien quite toda iniquidad de nuestro corazón. Porque no hay otra manera, no hay otra forma, no hay absolutamente nada fuera de Dios, de la gracia de Dios, que pueda cambiar nuestro corazón. Porque a veces confiamos en otras cosas, porque siempre habrá enemigos e impedimentos al arrepentimiento y a la confianza en Dios. Siempre van a haber. Por ejemplo, la idea aprendida por años de que debo confesarle a un hombre lo que he hecho y no a Dios, ya que ello puede tranquilizar nuestra conciencia, en pensar que ya lo he hecho todo, en que ya me he liberado. Pero el problema es que no hemos sido al único que puede cambiar nuestro corazón, ya que ello es tan popular muchas veces. Y de vez en cuando lo usamos como una mera rutina. Hoy voy a ir a limpiar mi conciencia, voy a ir a tal lugar, confesar lo que he hecho para que me den algún tipo de penitencia y luego simplemente olvidarme de todo aquello. Pero el corazón sigue igual, porque no hay poder en el hombre, ni en alguna institución para poder cambiar tu corazón. O tal vez, ¿cómo puedo confiar en alguien a quien no podemos ver? Y eso se torna un impedimento para el arrepentimiento. O muchas veces tenemos una confesión incompleta, porque hay cosas que todavía amamos, hay cosas que deseamos todavía. Así que no hay un deseo de confesar esos pecados, porque la confesión del arrepentimiento implica un apartarse de aquellas cosas. Por otro lado, ese deseo de merecernos las cosas. Y tantas veces oímos estas palabras: mira, quiero cambiar un poco, quiero hacer algo bueno, de tal manera de en ese momento poder acercarme a Dios o a la iglesia, plantean muchas personas, como que quisieran merecerse algo. En otros casos, no ser lo suficientemente sinceros. Pero de una u otra manera, estos impedimentos no permiten que podamos ver la incapacidad para que pueda ser hecho basado en nuestros propios esfuerzos. Cada impedimento, cada enemigo del arrepentimiento, básicamente es algo que está intentando por nuestros propios medios lograr. Impedimentos, enemigos al arrepentimiento. Y mira el versículo 13, aquí ellos tenían confianza en otras cosas, este pueblo de Israel, en relación al contexto que ellos estaban teniendo, pero que nos ilustra precisamente el arrepentimiento verdadero, la gracia de Dios. Mira, ellos confiaban en el asirio, en los caballos, en las obras de sus manos, en todo lo que ellos hacían. Pero es obvio que ahora entonces, cuando volvemos al versículo 2, ellos reconocen que no hay nada en ellos, ni fuera de ellos, en un punto de vista humano, que pueda librarles. No es la fuerza del caballo, no es el poder del ejército asirio, no son la religiosidad que ellos puedan tener, es solo confiar en Dios. No hay nada que los pueda librar que no sea Dios. Y cuando nos acercamos a Dios de esta manera, cuando venimos delante de Él con palabras sinceras, humildes, reconociendo la majestuosidad y el amor inmenso de Dios, su gracia, y reconociendo que solo Dios puede hacer la obra de cambiar nuestro corazón, es obvio que va a haber una respuesta de parte de Dios. Porque la Biblia dice: el que a mí viene, dijo Cristo, yo no le echo fuera. Pero la manera de venir está representada, explicada aquí de manera hermosa. Y cuando lo hacemos de esta manera, cuando venimos sinceramente, reconocemos nuestra condición, nuestra realidad, nuestro pecado delante de Dios y confiamos en Dios, nos entregamos a Él y en todo lo que Él ha hecho en favor de pecadores. Entonces mira el versículo 4. Lo que Dios hará entonces en respuesta a aquella oración: yo sanaré su rebelión. Qué hermosas palabras. Rebelión, enemistad, enojo tal vez, odio. Y esta palabra rebelión describe simplemente nuestra condición delante de Dios. Porque cuando pensamos en el ser del hombre, la Biblia nos habla que esta rebeldía es la causa de todo lo que somos en esta vida. Porque el hombre no considera a Dios. Dios nos llama a adorarle,
a no tener dioses ajenos delante de Él. Dios nos llama a no tomar su nombre en vano. Nos llama a adorar solo a Dios porque no hay otro Dios fuera de Él. Pero el hombre no considera a Dios. ¿Por qué? Porque la definición de vida que el hombre tiene simplemente está basada, como ya he mencionado, en términos de éxitos locales, éxitos laborales, éxitos sociales, éxitos académicos, y toda nuestra vida está en relación a aquellas cosas. Y el hombre no considera a Dios. Y todo esto simplemente es por la rebeldía, por el rechazo natural que hay en el hombre hacia Dios. Queridos amigos, no tienes que hacer nada para rechazar a Dios. Eso es algo natural en la vida del hombre. En algunos se manifiesta de una manera activa. En algunas personas se manifiesta de una manera bastante clara. Pero en otras personas, aún detrás de una vida moral y aceptable, hay un rechazo a Dios. Y todo aquello es producto de esta condición que se nos presenta aquí: rebelión, enemistad, no querer vivir para las normas de Dios. Es decir, yo no me quiero someter a Dios. Yo no quiero hacer las cosas que Dios me pide que haga. Yo no quiero vivir de acuerdo a las normas de Dios. Así que no, yo no quiero saber nada de Dios. No quiero saber nada de Él en mi vida, ni en mi familia, ni en mi entorno. Aquello, queridos amigos, es una demostración simplemente de lo que hay en nuestro corazón, de esa rebeldía en contra de Dios. Y puede que no hayas considerado esto, pero esta es la respuesta que la Biblia da de la actitud del hombre en relación a Dios. Pero hay algo más hermoso en este texto. ¿Qué es lo que Dios hará con esa rebelión? ¿Qué es lo que Dios hará con esa actitud en contra de Él? Y lo presenta aquí: yo sanaré, yo quitaré su rebelión. Y todo aquello será un acto de pura gracia de Dios en favor de pecadores. Dice el versículo a continuación: yo sanaré su rebelión. Y aquí está entonces la causa: los amaré de pura gracia. Para estar en comunión con Dios, en primer lugar, debes arrepentirte. No debes caminar kilómetros golpeando tu cuerpo, arrastrándote, haciéndote heridas en las rodillas por el cemento después de una distancia larga, o cargando en tu cuerpo. No requieres algún tipo de ceremonias o algún sacramento especial para poder estar en comunión con Dios. No necesitas algún tipo de confesión hacia un hombre para estar en comunión con Dios. Simplemente es un acto de gracia de Dios en favor de los pecadores que vienen delante de Él reconociendo que no pueden salvarse a sí mismos, que no pueden cambiar su corazón, que no pueden quitar esta rebelión en contra de Dios, y reconociendo que solo Dios puede hacerlo, y eso es tan solo por la gracia de Dios. Ahora déjame explicar algo acerca de la gracia de Dios, porque tal vez algunos no entiendan a qué nos referimos con gracia de Dios. Básicamente, y es una definición usualmente usada, gracia es un favor inmerecido. Es darnos lo que no merecemos. De esa manera podríamos definir una gracia de Dios en favor de pecadores. Dada nuestra rebelión, dada nuestra enemistad en contra de Dios, a pesar de no merecer las cosas, el amor de Dios producto de esta vida, Dios aún extiende su amor en favor de personas y pecadores que no lo merecemos. Y todo esto es de manera gratuita. No es algo que podamos comprar, no es algo que podamos lograr por nuestros propios méritos. Así que necesitas ser perdonados, Dios lo hace gratuitamente. ¿Quieres una nueva vida, nuevos pensamientos, nuevos anhelos, una vida espiritual para poder relacionarte con Dios, estar en comunión con Él, y Él te lo da gratuitamente? Esa es la gracia de Dios. Ahora, ¿en qué sentido es gratuita? Porque para nosotros, para el hombre pecador que viene en arrepentimiento delante de Dios, es gratuita, es libre. Pero en otro sentido, para Dios, esta gracia no es algo gratis. Porque entonces, por un lado, Dios me da perdón, nueva vida, reconciliación con Él,
Y todo aquello yo lo recibo gratuitamente, pero para aquel que está dando esta gracia, obviamente ha de tener algún costo, un precio, un valor. Y precisamente ese es el mensaje y el llamado del Evangelio que encontramos en la palabra del Señor una y otra vez, que precisamente nos habla de que Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, siendo Dios, vino a este mundo, tomando una naturaleza humana con el único propósito de ser nuestro representante, el representante de aquellos que iban a venir delante de Dios en arrepentimiento producto de su vida. Este hombre, como nuestro representante, sin dejar de ser Dios, entonces fue a la cruz del Calvario. Y allí Él recibió el castigo, Él recibió la culpa, Él recibió las consecuencias por la rebelión, por mi rebelión, por mi vida en contra de Dios, indiferente a Dios, ignorante de las cosas de Dios. Esa vida que simplemente se centraba en mis propias necesidades, sin considerar a aquel que me había dado la vida. Todas las consecuencias de aquella vida, todo ese pecado que debía ser castigado, fue cargado sobre Cristo en la cruz del Calvario, para que yo entonces, tú, aquel que viene delante de Dios en arrepentimiento y fe, para ellos entonces fuera gratuito, pero el costo de aquello fue la vida de Cristo, del unigénito Hijo de Dios. Y es obvio que es imposible describir la agonía, el sufrimiento, el dolor, la aflicción que tuvo que experimentar Cristo en la cruz del Calvario. Antes de su muerte, cuando su cuerpo fue golpeado, pero especialmente cuando fue allí puesto en la cruz. Y durante esas 6 horas fue menospreciado, fue burlado, recibió el menosprecio de la gente, el odio de la gente, pero especialmente esas últimas 3 horas, cuando ya no en su cuerpo solamente, sino en su alma, tuvo que recibir, tuvo que cargar, tuvo que experimentar el eterno castigo, el sentimiento eterno de la separación de Dios, producto del pecado, de la desobediencia y de la rebelión de aquel que iba a venir delante de él en arrepentimiento y fe. Las películas nos pueden mostrar a un Cristo sufriente, pueden mostrar dolor, pero queridos amigos, aquello no es nada en comparación a lo que Cristo tuvo que experimentar en su alma. Es algo que no puede mostrarte una película, es algo que no puede mostrarte una serie, es algo que no puede mostrarte absolutamente ninguna representación. Es algo único, y ese fue el costo que nuestro Señor tuvo que sufrir, tuvo que pagar, tuvo que experimentar, para que el hombre ahora entonces pudiera recibir los beneficios de aquella obra redentora de manera libre y de manera gratuita. Ese es el amor de Dios. Esa es la gracia de Dios. Para nosotros es libre. La recibimos gratuitamente por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo. Pero para quien que dio aquella gracia, significó terrible dolor, terrible aflicción, terrible sufrimiento, para que entonces aquella rebelión pudiera ser cambiada en amistad. Aquella indiferencia, aquella ignorancia, aquella rebeldía pudiera ser cambiada en amor por Dios. Ahora la Biblia nos presenta 2 tipos de gracia. Permítame hablar brevemente acerca de esto. El tiempo avanza. En primer lugar, encontramos una gracia común. Y aquella gracia común no es común en el sentido de que sea trivial o que sea algo sin valor, sino es común en el sentido que es un favor gratuito de la bondad de Dios a toda la humanidad, pero no en un contexto o en un significado salvífico, en un significado que nos dé comunión con Dios, sino más bien es una gracia que Dios muestra a la humanidad y que opera, por ejemplo, en
regular este mundo y limitar el potencial estado pecaminoso del hombre. Lo dijimos tal vez la semana pasada, de que conocemos casos de delincuentes que han hecho un daño terrible. Aún nosotros nos sorprendemos de esa maldad, pero es la gracia común que refrena a cada ser humano de llegar a hacer situaciones como aquello. Entonces limita el potencial pecaminoso del ser humano, porque la caída corrompió completamente el ser del hombre, preserva la sociedad. También es su gracia común que, en vez de aplicar su justicia inmediata en el momento de que el hombre peque, nos hace un llamado al arrepentimiento. Romanos capítulo 2, versículo 4, precisamente nos habla de esta verdad que acabo de mencionar. Dice lo siguiente: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La bondad, la gracia común de Dios también nos muestra este llamado. Porque las personas tan pronto como pecan no van al castigo eterno, al infierno, sino que continúan viviendo por muchos años y aún disfrutan de muchas bendiciones de este mundo. Todo aquello es producto de la gracia común. También esta gracia común le da a los hombres sabiduría, capacidad, talento para inventar, para desarrollar ideas, avances tecnológicos de todo tipo. Inclusive esa gracia común da la capacidad para realizar el trabajo que tú realizas semana tras semana, día tras día, en las cosas que nos desenvolvemos. Pero este pasaje nos habla de una gracia diferente a aquella gracia, que es la gracia salvadora. Y que es muy diferente porque es mucho más hermosa, es mucho mejor, porque los efectos de esta gracia tienen trascendencia eterna. Ya dijimos, gracia es un favor inmerecido. Y hablando de la gracia salvadora, entonces, se muestra de distintas maneras en la Biblia. Quiero tomar tan solo un ejemplo cuando hablamos del nuevo nacimiento, por ejemplo. No es algo que una persona puede generar por sí mismo, sino que un bebé viene de la unión de un hombre y una mujer. Entonces, cuando hablamos de la nueva vida que Dios da, producto de esta gracia salvadora, es algo que Dios hace para nosotros y por nosotros. Esa es la gracia salvadora. También ilustra un nuevo comienzo, porque Dios nos da una nueva mente, nuevas prioridades, nos da una nueva familia en la fe con quien compartir y disfrutar ahora de las cosas de Dios, y nos hace parte del reino de Dios. La gracia salvadora, cuando es aplicada en nuestro corazón, trae verdadera paz, felicidad, gozo, no basado en estas cosas temporales, en las cuales antes nosotros pasábamos nuestra vida y definición del éxito, sino ahora viene una paz que sobrepasa todo aquello, está mucho más allá de aquello. Hay evidencia de la obra de gracia en el corazón. Hay un cambio, una transformación, hay un antes y un después. Ahora creemos en Cristo, en la Biblia, oramos, deseamos escuchar la palabra del Señor, aún deseamos congregarnos, reunirnos con otros creyentes. Y tenemos garantías entonces, como creyentes, producto de esta gracia salvadora, de estar bajo los cuidados de Dios. Y el nuevo nacimiento entonces se ilustra en el nacimiento de un bebé, y aquello es una hermosa demostración, hermosa ilustración de la operación de la gracia de Dios en la vida de un pecador, cómo lo transforma, cómo lo hace una nueva vida. Ya no solo disfruta estas cosas que podemos ver como la gracia común nos muestra, este aprovechamiento de los dotes que Dios da a cada persona, o que hace llover sobre justos e injustos, sino que ahora hay una experiencia que nos lleva de rebeldía, de pecado, a libertad y a comunión con Dios. Y precisamente este es el llamado de Dios que nos hace por medio de su palabra. Ahora, cuando hablamos de llamado de Dios, no es una voz literal ni audible que tú debes estar buscando, sino que el llamado de Dios es, en primer lugar, entender el mensaje de salvación, entender quién es Dios, entender mi condición espiritual de lo que estamos hablando, comprender mi pecado y las consecuencias eternas de condenación que trae mi pecado. Pero también es entender cómo podemos hallar comunión con Dios,
cómo poder alcanzar salvación y vida eterna. Este es el llamado de Dios. Estas son las cosas que se deben entender. Tal vez durante muchos años era algo que no entendía, algo que no comprendía y algo que tampoco me interesaba, pero de repente entonces comenzamos a entender, comenzamos a comprender lo que esto significa. Pero no es solamente un entendimiento intelectual, un entendimiento académico, sino que eso es parte del llamado de Dios. Debemos conocer, pero el llamado completo es aquel cuando por la obra de Dios en nuestra vida, por un lado, nuestra conciencia es despertada. Cuando entendemos todas estas cosas de mi condición, mi realidad, quién es Dios, cómo puedo ser salvo, mi conciencia es despertada y soy avergonzado de aquella vida que yo llevo delante de Dios. No solamente afecta a mi mente, sino afecta a mis emociones. Hay vergüenza, hay dolor, hay una afección por haber llevado una vida delante de Dios, una vida de desobediencia. Entonces reconozco que hay maldad en mi corazón y aquello trae vergüenza, culpa. Al ver la consecuencia eterna, trae convicción de mi pecado. Veo la necesidad de un Salvador, dado que no puedo salvarme a mí mismo. También este llamado que Dios aplica en el corazón, en el alma de una persona, rompe, remueve mi aversión en contra de Dios. Toda barrera en contra de Dios es quitada y soy llevado a creer en Él y a necesitarle. Por otro lado también, este llamado de Dios, que se completa con todo esto. Me lleva y nos lleva a experimentar el amor de Dios que trae esperanza, que trae paz. Nos vemos en un momento bajo la condenación y la ira de Dios, pero por otro lado vemos la gracia de Dios que nos da comunión con Él, nos da paz. Nos da seguridad, nos da acceso a Dios, nos da esperanza, porque ya no hay rebelión, ahora hay paz. Ya no hay enemistad, ahora hay comunión. Esa es la obra de Dios operando en la vida del pecador. Esa es la gracia, la pura gracia y maravillosa gracia de Dios. Nos muestra quiénes somos. De manera amorosa nos muestra ahora también que Cristo ha pagado las consecuencias de aquella vida. Queridos amigos, nunca podremos dimensionar el precio pagado por nuestra redención. Y quiero resumirlo en estas limitadas palabras. Cristo sufrió el infierno que no merecía para darnos el cielo que nosotros no merecíamos. Eso es gracia de Dios. Esa es la bondad y el amor y la gracia de Dios para con nosotros. Dios mostrando su amor enviando a Cristo para que a través y por medio de Él podamos ser reconciliados con Dios, que nos amó por pura gracia. No hay nada que tú puedas hacer para ganarte el favor ni el amor de Dios. No pierdas tu tiempo. Confía en lo que Dios ya hizo por medio de Cristo. Y cuando venimos a Él, confiamos en Cristo y le buscamos. Tenemos una nueva vida, nuevos deseos, nuevas intenciones. Nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones ahora anhelan llevar aquella vida que antes despreciábamos o que simplemente nos era extraña y ajena. Porque ahora Dios ha dado una nueva vida, nuevos pensamientos. Yo te invito entonces a que puedas considerar estas cosas con seriedad y puedas atender, comprender el llamado de Dios y vengas delante de Él y le pidas que esto sea una realidad en ti. Reconoce que no hay nada que puedas hacer por ti. Reconoce que tan solo es la gracia de Dios. Confiésale tus pecados. Dile, este soy yo, Señor. Esto es lo que yo he hecho. Y no he entendido que todo esto significa para mí condenación eterna. Pero amado Dios, he confiado quizás aquí, allá, por aquí, en otro lado, pero tu palabra me dice que tan solo por tu gracia puedo ser salvo. Ayúdame a encontrar, ayúdame a poder hallarlo. Y si tú vienes con sinceridad, la Biblia dice, lo repito una vez más, el que Él viene, yo no le echo fuera. Repito una vez más para terminar el versículo 4.
yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia. Que el Señor nos ayude a todos.